Bienvenidos al webinar Cómo entender de forma sencilla la contabilidad de una empresa. En este webinar daremos un acercamiento al mundo de la contabilidad empresarial y cómo entender de forma sencilla los informes anuales que muchas veces leemos por parte de las compañías. El webinar será impartido por nuestro blogger Inversión en Juego. Es un empleado de entidad financiera, inversor y trader autodidacta. Tiene más de 35 años de experiencia en los mercados financieros. Ha realizado muchos cursos sobre el mercado de renta fija, renta variable, derivados, fondos de inversión, planes de ahorro, etcétera, y lleva el blog Inversión Paso a Paso en Rankia. Tiene una serie de artículos muy interesantes que os invito cuando acabe el webinar a que os acerquéis al blog y le des un vistazo. Además, lleva una web personal donde tiene su blog personal también, donde escribe y tiene otros artículos que son de mucha calidad. Rafa, cuando quieras. ¿Me escuchas, Rafael? Sí, sí. ¿Me Perfecto, oye cuando Luis quieras. Ángel? Ya puedes, sí, ya puedes comenzar, cuando quieras. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis Ángel, por la presentación. Mi nombre es Rafael, me gusta que me llamen Rafa. Y en primer lugar, pues quiero darle las gracias a Rankia por esta invitación y a Luis Ángel en su nombre por darme esta oportunidad de presentaros este webinar a todos los asistentes. Esta semana no me ha dado tiempo a escribir ningún post en el blog, ya que he estado preparando este webinar, que espero que os sirva de ayuda, de apoyo y de recordatorio de algunos de los temas que vamos a tratar. Soy licenciado en empresariales por la UNED, he sido directivo de una entidad financiera durante más de 25 años y actualmente estoy en excedencia. Me dedico a la inversión, al trading y a las tareas del hogar. He realizado multitud de cursos de todo tipo: contabilidad, análisis de balance, gestión y negociación de patrimonios, de renta fija, de renta variable, como ha comentado antes Luis Ángel. Y los últimos que he realizado hace aproximadamente 2 o 3 años es sobre el mercado de divisas o forex, que es en el que estoy operando actualmente. Me gusta estar al día, seguir aprendiendo sobre todos los temas que más me apasionan. Como habéis visto, pues sobre temas de las finanzas, de las inversiones y la fiscalidad. Sigo asistiendo a webinarios, me sigo apuntando a algunos webinarios que veo que puedo sacar algo interesante o que me pueda ayudar a recordar algunos temas. Por lo tanto, mi primer consejo para todos los que estáis asistiendo, si sois inversores principiantes, pues empaparos en hacer cursos y lecturas, ser exigentes con los cursos y con las lecturas, no cualquier curso ni cualquier libro vale. Sobre todo sobre la inversión, aprended y analizar antes de tomar una decisión. Si sois inversores ya con experiencia, algunos de vosotros o de vosotras, no dejéis de seguir aprendiendo, pues siempre se puede ir mejorando, siempre se puede mejorar. Sin más preámbulos, vamos a ver lo que va a ser el webinar de esta tarde, del que espero que salgáis satisfechos y satisfechas y que os resulte sobre todo interesante y productivo. Lo primero que vamos a ver, voy a intentar convenceros de la necesidad de conocer y entender los estados financieros o contables de las empresas. Cuando me oigáis hablar a lo largo de este webinar de estados contables o estados financieros o estados anuales, pensad siempre automáticamente en que es la misma cosa. Voy a intentar crearos la necesidad, si no la tenéis ya, sobre todo a aquellos inversores que sois de renta variable o que vais a ser de renta variable, y por qué no a aquellos inversores también que lo hacéis o lo vais a hacer en fondos de inversión. Es lo mismo. En segundo lugar, voy a enumerar cuáles son esos estados contables y o financieros, cuáles son los más importantes y, sobre todo, los que integran los informes anuales de las empresas cotizadas. En tercer lugar, algunos truquillos o algunos trucos que yo hago o que veo que os pueden facilitar las cosas. ¿Dónde podemos localizar esos estados contables? ¿Dónde podemos obtener esos estados que son públicos y que lógicamente los podemos encontrar en varios sitios? Pero yo principalmente, como vais a ver, utilizo los dos que más directos son, ¿vale? En cuarto lugar, la parte más importante de este webinar, la que yo considero que es la más importante, que estará dedicada a entender
lo que es la estructura y el significado de cada uno de los estados contables. Vamos a intentar comprender cuáles son las magnitudes principales, sus términos técnicos, etcétera. Y por último, os voy a enseñar una visión global de lo que son los informes anuales de las empresas, que es la base para la realización del análisis fundamental. Es la base de los analistas, lo que utilizan para ellos realizar sus grandes inversiones y también, lógicamente, para fortalecer sus previsiones de inversión. Empezamos con lo primero. ¿Por qué el inversor debe conocer los estados financieros o contables de las empresas? Bueno, pues no hace falta saber contabilidad ni ser un experto contable, pero sí se necesita, como en cualquier tipo de negocio, pues conocer los principales términos y sus significados, qué es el activo corriente, qué es el pasivo no corriente, qué es el patrimonio, el fondo de maniobra. Por ejemplo, yo puedo ser un aficionado o un buen apasionado del baloncesto, pero no soy una estrella. Yo me defiendo solamente. Pero al menos debo saber cuándo se hacen unas dobles, cuándo es una personal, cuánto valen los tiros libres, es decir, conocer los principales términos técnicos, ¿vale? En este webinar no vamos a realizar un análisis exhaustivo de los estados contables. Solo intentaremos, como ya os he dicho antes, conocer su estructura y los principales términos técnicos. ¿Por qué debemos conocer los estados contables? Pues desde dos puntos de vista, como inversionista y como socio accionista, ¿vale? Como inversionista, pues lo primero, evitar errores en la inversión. Está claro que si yo voy a realizar una inversión y voy a adquirir 10, 15, 20 acciones de una compañía cuyo valor de cotización es bajo porque he oído que va a subir o que va a pagar un dividendo del 10%, para luego venderla lo antes posible, pues no es necesario realizar un análisis de la empresa, aunque también se debería de realizar. Pues ya que si realizamos esa pequeña inversión de 10, 15, 20 acciones a un precio barato, por mucho que nos equivoquemos, el error va a ser mínimo. Pero si nuestra intención es formar una cartera de acciones, bien a nivel nacional, bien a nivel internacional, lo mejor siempre va a ser realizar un pequeño análisis de la empresa. Incluso comparar esa empresa con otras de su sector y encontrar la mejor opción. No sé, se me ocurre, vamos a invertir en el sector eléctrico, bueno, pues voy a comparar acciones del mercado español, del sector eléctrico, con francesas, con alemanas, con inglesas, etcétera. Es lo mejor, ¿vale? Lo que antes he llamado el análisis fundamental, pues lógicamente el conocer los estados contables y sus términos técnicos nos va a ayudar a poder realizar ese análisis. Y si ahora nos parece demasiado complicado porque hemos visto los análisis o los estados contables llenos de números y, bueno, pues siempre creo que un buen comienzo va a llegar a un buen fin. Y lo que sí deberíamos intentar al menos es intentar comprenderlo. No basta con leer en un foro o en un artículo o en un post que la acción X está barata porque tiene un PER 15 y tiene un payout de 4 y por lo tanto es una oportunidad única y debemos de invertir. Pues lo mínimo sería saber qué es el PER, cómo se utiliza o cómo saber interpretarlo, al igual que el payout y cualquier otro ratio que veamos o término técnico. Conocer esos términos técnicos, las estructuras de los estados contables y entenderlos nos va a facilitar aprender a realizar ese análisis fundamental y a establecer los ratios comparativos y poder llevar a eso que os he comentado antes que realizan los grandes analistas, que es encontrar el valor intrínseco de las acciones. Es sin duda la base de los analistas de valor. Comparan estos estados contables a lo largo del tiempo y con empresas del mismo sector, como os he dicho, del mismo sector productivo, incluso con datos medios del sector, y encuentran siempre aquellas inversiones que les van a añadir valor a las que ya tienen. Nos da una idea el análisis fundamental de lo que es el comportamiento de la empresa, de lo que es su política de producción, de inversiones,
el endeudamiento que tiene, su política de crecimiento, etcétera. Y como socio de la empresa o accionistas, si ya somos accionistas, el conocer, por lo tanto, su situación patrimonial, su situación económica y financiera a través de estos estados, nos va a permitir mantener esa inversión o aumentar esa inversión o hacer la desinversión, es decir, vender las acciones o simplemente lo que he dicho antes, conocer la rentabilidad y por lo tanto saber si esa inversión me sigue siendo válida o no me sigue o no me vale y por lo tanto voy a desinvertir. Pasamos al segundo punto. ¿Cuáles son los principales estados financieros de las empresas? Pues existen unos estados contables o financieros que las empresas cotizadas se ven obligadas a presentar periódicamente. Es lo que coloquialmente en el mundo de la inversión se llama la presentación de cuentas, que seguro que todos hemos oído hablar de eso. Se van a presentar las cuentas trimestrales de la empresa tal o anuales de la empresa tal. Se presentan los estados contables. Normalmente los trimestrales coinciden con trimestres naturales y son avances de cómo se está desarrollando el ejercicio, cómo se van ejecutando las expectativas productivas de cualquier empresa, para luego llegar al final del ejercicio que por norma general finaliza en el año natural. Yo estos estados contables los divido en dos grandes apartados. Los principales, que son el balance de situación, la cuenta de resultados, el estado de flujos de efectivo y las variaciones de patrimonio, y luego unos de apoyo, como son la memoria y el informe del auditor. Estos de apoyo nos van a explicar con mucha mayor contundencia todos los anteriores, ¿vale? Con mucho más profundidad, con mucha mayor profundidad. Debemos tener en cuenta que si la empresa cotizada que vamos a analizar pertenece o está integrada en un grupo de empresas o grupo económico, los estados contables que nos van a presentar o que vamos a encontrar van a indicar que se trata de estados contables consolidados. Pero su estructura y su significado va a ser la misma, va a ser la imagen fiel de la situación financiera, económica y patrimonial del grupo de empresas. Se trata de la fusión de los estados individuales de cada una de las empresas que forman el grupo y en los que se eliminan operaciones entre ellas, ¿vale? Algunas ventas, algunos préstamos que se hacen entre las propias empresas del grupo. Los estados contables consolidados, por lo tanto, no muestran nada más que el grupo como si fuera una única entidad. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver también cómo o qué significan estados consolidados y la parte que la mayor empresa o la empresa matriz tiene dentro de ellos. El tercer punto, lo que os decía yo, ¿dónde podemos localizar los estados financieros? Bueno, pues lo primero que debemos saber. Si vamos a analizar una empresa, ¿dónde puedo localizar o dónde puedo dirigirme para tener esos datos contables? Lo podemos conseguir de multitud de sitios en Internet ahora mismo. Si tecleamos estados contables de cualquier empresa, nos puede salir multitud de sitios. Pero yo os aconsejo principalmente que se tomen de dos sitios. Lógicamente, de la página web oficial de la empresa. Vamos a ver cómo en el menú de cada una de las empresas hay un apartado en el que indica para accionistas o inversores o simplemente investor en inglés, en distintos idiomas, pero en definitiva siempre tienen o suelen tener un menú. Dentro de esa opción de accionistas o inversores, vamos a ir a lo que es datos financieros e información financiera. También lo podemos encontrar en inglés, Financial Data, o en francés o en alemán, en fin, pero vamos a ver cómo localizarlos. Vamos a meternos en Google y aquí, por ejemplo,
Vamos a teclear la alemana Roche, perdón, la suiza Roche. En español, aquí está su página principal. En el menú nos encontramos Investors, ¿vale? Dentro de Investors nos encontramos Financial Data, los datos financieros. Vamos a buscar otra, por ejemplo, la suiza Novartis, exactamente igual. Novartis. Dentro de nuestra compañía, aquí veis, ¿vale? Datos financieros. Vamos a irnos a una alemana, Merck, por ejemplo. Esta es en español. Bueno, pues en su página Investors, Report and Financial. Una española, Farmamar. Del grupo Celtia, ¿veis? Bueno, pues accionistas e inversores, información financiera, etcétera. Esta es una de las formas en las que podemos localizar los datos financieros, como os he comentado antes. La otra forma, pues la otra forma en las páginas de los organismos reguladores y supervisores oficiales de los mercados de valores. BaFin alemán, el AMF francés, el FCA del Reino Unido, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la SEC americana, Argentina, Bolivia, Japón, China, Austria. Todas las páginas oficiales nos van a presentar los estados contables de las empresas cotizadas. Volvemos a Google y, por ejemplo, nos vamos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y veis que en su página principal está la comisión, ¿vale? Pues buscar información de entidades, pinchamos, tecleamos Farmamar, buscar, y esta es toda la información que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores Española sobre esta cotizada. Código ISIN, datos entidad, y entre ellos están los informes financieros intermedios y los anuales. Las posiciones cortas, que le gusta, hace un artículo Luis Ángel. Y vamos a ver, por ejemplo, en la SEC americana. Nos metemos en la SEC. Y aquí tenemos el apartado de Filing. ¿Vale? En Filing nos vamos a buscar los archivos de las compañías. Y aquí podemos buscar o bien por el nombre de la compañía o bien si sabemos el ticker. ¿Vale? Vamos a buscar Celgene Corporation. Vamos a ver. Aquí lo tenemos, ¿vale? Farmacéutica. Sería esta. Y aquí veis todos los archivos que tiene la SEC americana de esta compañía. Bueno, el tipo de archivo que nosotros buscamos, ahora os explico cómo, se llama 10K. Le vamos a buscar y bueno, pues nos localiza todos los 10K que tiene. Este sería el último. ¿Veis? 10K, el reporte anual, documentos y datos interactivos. ¿Vale? Pinchamos en documentos, el 10K y este sería el estado financiero. Bueno, si alguna vez os metéis aquí para ver cualquier compañía o ver los estados contables de cualquier compañía, cualquier informe,
y no os acordáis del tipo de archivo que tenéis que localizar, pues no os preocupéis, nos vamos a la Wikipedia, que sabe de todo un montón, tecleamos en Google filing types y vamos a ver. Ay, perdón. Aquí tenemos Wikipedia y aquí veis, nos presenta la Wiki, pues todos los tipos de archivos que tiene la SEC, ¿vale? Traducimos al español y aquí lo tenemos. 10K, informe anual de conformidad con la sección 1315D y sus modificaciones. Bueno, pues esto es una de las cosas que yo suelo usar para localizar y hacer análisis, localizar los estados contables de las empresas y hacer análisis de los estados contables. Vamos a entrar en la parte que os he comentado, que es la base de este webinar. La estructura y el significado de los estados financieros. Cada país desarrolla su propio plan general contable que controla y regula la autoridad competente. La CNMV, lo que hemos visto antes, la SEC, etcétera, son los que controlan y regulan los planes generales contables. En los últimos años se está unificando la forma de presentación de estos estados contables y de la información financiera en general, a nivel internacional. Por eso, no es raro que si os metéis en algún sitio y veis los estados contables de una empresa y comparáis estados contables anuales del 2017 con el 2016, veáis que quizá en el 2016 os ponga estado contable corregido. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ese estado contable se ha ajustado a los nuevos estándares de presentación. ¿Vale? Simplemente se modifican criterios, se están modificando criterios técnicos. No varía el resultado final de esos estados contables. El resultado va a ser igual que el que tenían anterior, que habían publicado anteriormente, y solo va a haber algunos criterios técnicos modificados, números de cuentas, ajuste de cuentas, etcétera. Por lo tanto, que lo sepáis, si encontramos algo modificado, no digáis, tengo que volver a analizar 2016, no, se corresponde exactamente con lo mismo. Podemos encontrar estados contables de una manera más o menos abreviada, dependiendo de ciertos criterios. Esos criterios son la estructura empresarial, el número de trabajadores, el volumen y el beneficio que tienen en el negocio. Por lo tanto, nos podemos encontrar estados contables para pequeñas y medianas empresas, estados contables abreviados o normales. Todos ellos, sea de la estructura que sea, van a reflejar la situación patrimonial y la económica de una forma más o menos detallada, pero siempre siguiendo la estructura que está obligada y marcada por el Plan General Contable. Es decir, podemos encontrar estados contables muy complejos de grandes compañías y estados contables más sencillos, pero todos nos van a tener la misma estructura y van a significar lo mismo. Lo vamos a ver con un ejemplo o con varios ejemplos a lo largo de este webinar. Empezamos con el balance de situación. ¿Qué es un balance de situación? Bueno, pues se trata de una foto fija de la empresa, que está expresada en números y a una fecha determinada. Esa foto fija nos va a mostrar la estructura patrimonial, la económica y la financiera que tiene esa empresa. ¿Por qué digo que se trata de una foto fija o una especie de foto fija? Pues todos sabemos que la empresa es un ente o una organización que generalmente está activa. Hace operaciones diarias, compra, vende, tiene gastos, tiene ingresos. Lo que es el balance de situación es
nos muestra la actividad de esa empresa a una fecha y en un momento determinado. Podemos distinguir tres partes que se agrupan en dos grandes bloques. Las tres partes son activo, pasivo y patrimonio neto. Y los dos grandes bloques, como vemos aquí, es el activo y el otro bloque es el pasivo y el patrimonio neto. Dentro de cada uno de estos bloques o partes vamos a encontrar distintas magnitudes que están formadas por las cuentas, lo que son las cuentas contables, y reflejadas, también lo vamos a ver, de una forma ordenada. Cuando observemos los estados contables, podremos ver que generalmente existen dos columnas de cifras. Una de ellas se va a corresponder, lo veremos en los ejemplos también, con la presentación de cuentas anteriores, es decir, a una fecha anterior, y la otra con la presentación de cuentas a una fecha más actual. Esto lo primero que permite es realizar un análisis temporal de la empresa. Es decir, comparar datos, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2016 con datos al 31 de diciembre del 2017. Vamos a ver la estructura del balance de situación. Como hemos dicho, dos grandes bloques, activo y pasivo, pero dentro del pasivo tenemos otra parte muy importante en cualquier empresa, que es su patrimonio neto. Por lo tanto, tres partes integradas en dos grandes bloques. El activo son los bienes y derechos de la empresa. Es donde invierte la empresa, donde ha invertido el dinero. Son sus bienes, son sus propiedades, sus instalaciones, su maquinaria, su mobiliario y los derechos que tiene adquiridos sobre su producción, las existencias, las cuentas con clientes, el dinero en efectivo que maneja, etcétera. El pasivo son las obligaciones que tiene contraídas o que contrae la empresa a lo largo de su actividad. Como he comentado antes, incluye el patrimonio neto y serían obligaciones que tiene la empresa con sus accionistas, con sus propietarios, con los proveedores, los préstamos contraídos. Y también os he comentado que dentro de estos dos partes o dos grandes bloques existen otras magnitudes más pequeñas que engloban lo que decíamos las cuentas contables o los grupos contables, que se encuentran ordenados en el activo de menor a mayor liquidez, es decir, en la parte de arriba tendríamos todas las cuentas o los bienes y derechos que son menos líquidos para la empresa y que forman parte del activo no corriente. Y por la parte de abajo del activo nos vamos a encontrar con todas aquellas operaciones que son más líquidas para la empresa. Es lo que se llama, el activo corriente. Por su parte, el pasivo lo distribuye desde menos exigible, donde está el patrimonio neto, a más exigible, donde está el pasivo corriente. Y en medio tendríamos el pasivo no corriente. Está en un periodo entre lo más exigible y lo menos exigible. Liquidez y exigibilidad también están vinculadas al plazo del tiempo. Un activo menos líquido quiere decir que a corto plazo sería más complicado el venderlo, por ejemplo, es el hacerlo líquido. Al igual que un pasivo menos exigible, no pueden exigírnoslo a corto plazo, sería una obligación a largo plazo y por lo tanto a corto plazo no pueden exigirlo. No sé si os está quedando claro y si necesitáis que aclare alguna cosa, no dudéis en preguntarlo y Luis Ángel ya me comentará cómo lo podemos seguir. ¿Vale? Nos hacían unas preguntas de que si sería posible ver la primera pestaña donde ponías los principales estados contables. En la pestaña de los estados contables, voy a ella, sí. Vamos a ver.
ver si llegamos a ella. Esta. ¿Cuáles son los principales estados financieros? Balance de situación, cuenta de resultados, estado de flujos de efectivo, variaciones de patrimonio y los de apoyo, memoria e informe del auditor. Como hemos dicho, vamos a ver uno por uno su estructura y su significado. Perfecto, perfecto. Solo parece que la persona quería ver de nuevo la lista, cuáles eran y demás. Y segundo, nos Sí, dejaban otra pregunta de las fuentes que han mencionado para obtener información, los informes financieros, ¿a cuál consideras más rigurosa? ¿La que está en la web de la empresa o en los organismos reguladores? es el mismo. Como vamos a ver luego en los ejemplos, se presentan los mismos estados contables en la Comisión Nacional, por ejemplo, del Mercado de Valores, que en la página oficial de Farmamar. ¿Qué pasa? Que en las páginas o en las web de las compañías encuentras mucha mayor información. Luego lo vamos a ver cuando veamos lo que son los informes anuales. Vamos a ver los ejemplos y vais a ver cómo encontramos mayor información, mayor detalle, incluso algunas de ellas, no es el caso de España, pero por ejemplo las alemanas y las americanas pues están muy puestas en el tema de ya mostrar sus propios gráficos sobre la información que dan en los estados contables y la Comisión Nacional del Mercado de Valores debería de tomar datos porque debería de tomar nota porque la verdad es que algunas de ellas son inmejorables, eh, dan muchísima información y muy, muy buena. Vamos a ver si soy capaz ahora de meterme en la que estábamos viendo. Bueno, aquí estamos. Os sigo diciendo, Luis Ángel, cuando haya cualquier pregunta, no dudes en cortarme y lo vemos sobre la marcha. Perfecto, perfecto. Dentro de lo que es el activo no corriente, como os iba diciendo, bueno, pues tenemos todos los bienes y derechos que, lógicamente, como son a largo plazo, pues permanecen dentro de la empresa. Son las cuentas de inmovilizado en las que se engloban, por ejemplo, las instalaciones, la maquinaria, el mobiliario, etcétera. Cosas que la empresa no pretende vender y que son necesarios, lógicamente, para explotar el negocio, para mantener el negocio. ¿Vale? Ahí encontraremos también cuentas de inversiones a plazo fijo, perdón, a largo plazo. En el activo corriente tendremos lo que son bienes y derechos que podemos ejercer en el corto plazo, es decir, que tienen liquidez a corto plazo. Largo plazo y corto plazo, ahora lo veremos, tiene mucho que ver en las empresas, se mide a través de los años. Corto plazo suele ser todo lo que está integrado menos de un año y largo plazo, lógicamente, todo lo que integra a más de 12 meses. En el activo corriente, por tanto, tenemos lo que son las existencias de la empresa, los cobros a deudores, la inversión financiera a corto plazo y, lógicamente, el efectivo, que es lo más líquido que hay. En la parte del pasivo nos encontramos en el patrimonio neto, lógicamente los recursos o fondos propios de la empresa, donde las principales partidas, como veis, pues son el capital social, con el que se constituye la empresa o con el que ha habido una ampliación de capital, etcétera, es el capital social de la empresa, las reservas que tiene la empresa y los resultados del ejercicio. Esas son las tres partidas principales, hay otras, pero las principales que nos podemos encontrar en el patrimonio neto. En el pasivo no corriente, pues lógicamente un poco más exigible. Son todas las deudas u obligaciones que tiene la empresa a largo plazo, es decir, a más de 12 meses.
préstamos con vencimiento a más de un año. En el pasivo corriente, mucho más exigible, deudas a corto plazo, deudas a menos y obligaciones a menos de 12 meses. Pueden ser las cuentas de proveedores, cuando una empresa le paga al proveedor a 30, 60, 90, 120 días. Todo esto, préstamos, cuentas de crédito, todo ello menos de 12 meses. Otra forma, por tanto, de entender el activo y el pasivo puede ser lo que hemos dicho, el destino y el origen de los fondos. El activo sería donde se aplican o se invierten los recursos o fondos de la empresa, mientras que el pasivo y el patrimonio neto serían la fuente de esos recursos o fondos. Por ejemplo, imaginemos que una empresa va a comprar un camión. Necesita fondos, bien en efectivo, bien a través de un préstamo. ¿Cuál sería el origen de esos fondos? Pues el pasivo, ¿vale? Esos fondos serían de origen pasivo, un préstamo o de las reservas de la empresa, etcétera. Pondría el dinero, sería el origen del dinero, para comprar y para invertir en algo que va a tener en el activo, en sus cuentas de inmovilizado. Por lo tanto, sería el destino de esos fondos. Pasivo, por lo tanto, es el origen y activo, por lo tanto, es el destino. ¿Qué quiere esto decir? Pues que el total del activo siempre tiene que ser igual al total del pasivo. Cuando veamos los estados contables, el balance de situación, el total del activo siempre va a ser igual al total del pasivo. Todas las cuentas que haya en el activo van a sumar lo mismo que las cuentas que tengamos en el pasivo. Recordad que los estados contables, como os he comentado antes, podemos encontrarlos ordenados de distinta manera, aunque se está comenzando a integrar y unificar el criterio. En balances en España y en otros, como veis, están colocados activo, de menor a mayor disponibilidad o liquidez, y el patrimonio y el pasivo de menor a mayor exigibilidad. Y en Estados Unidos, Reino Unido y otros, pues están al revés. Bueno, esto se está unificando, como os he comentado, y no creo que tarde mucho, un año, 2 años quizás, en que todos los estados contables nos los encontremos de la misma forma. Vamos a ver un ejemplo de un balance de situación. ¿Qué nos encontramos en este balance de situación? Pues lo primero, 2 columnas, como hemos dicho, una anterior, que sería el cierre de esta empresa al 31 de diciembre del 2017, y la otra al 31 de marzo del 2018. Luego, se trata de un balance de situación trimestral, de cierre de cuentas trimestrales. Y este es el activo. Activo sería el primer bloque de lo que hemos visto, activos no corrientes, menos exigibles, por lo tanto, ¿vale? Inmovilizado material, inmuebles, intangibles, etcétera. Y activos corrientes, los más líquidos, de menor liquidez a mayor liquidez. Dentro de cada uno de estos apartados están también clasificados de menor a mayor liquidez. Un primer análisis, pues bueno, vemos que, por ejemplo, en activos corrientes ha habido una desinversión que suele tratarse de la amortización. Luego hablaremos de lo que es la amortización. Pero veis que ha bajado un poquito lo que es el activo no corriente, lo que tiene invertido la empresa a largo plazo, lo que le sirve para desarrollar su actividad. Y en el activo corriente, pues veis que ha habido un pequeño incremento. Esto en los análisis de fundamentales. Luego, pues se vería qué porcentaje de cada una de estas partidas forma parte del total del activo y cómo ha ido modificándose, incrementándose o reduciendo su importe. Este, como digo, es el activo. Vamos a ver
un balance de situación, el pasivo. Es exactamente lo mismo, las dos columnas. En la primera parte encontramos lo que es el patrimonio neto. El patrimonio neto, su capital social, la prima de emisión, acciones propias autocartera, etc. Veis que algunas cantidades vienen entre paréntesis. Bueno, pues estas cantidades son en negativo. En lugar de anteponerles el signo menos a cualquiera de ellas, pues los ponen entre paréntesis. Podemos encontrarlos de las dos formas, entre paréntesis o con el signo negativo. El total de patrimonio y el pasivo, pasivo no corriente, menos exigible a más exigible. Si os disteis cuenta de la suma del activo, pues lógicamente suman lo mismo. ¿Vale? No sé si estará todo claro en torno al balance de situación, si necesitáis que os aclare algo. Y si Hasta no, ahora no ha pues entrado ninguna pregunta en este apartado. vale, pues continuamos entonces con lo que es la cuenta de resultados o la cuenta de pérdidas y ganancias. Es un estado contable complementario al balance. En este vamos a ver la representación de lo que son los ingresos y los gastos que ha tenido la empresa a lo largo de un periodo de tiempo. Exactamente igual que antes teníamos el balance de situación trimestral y anual, pues la cuenta de resultados nos la van a presentar también trimestral o anual. Y nos va a dar lo que es la salud económica de la empresa. Por diferencia entre esos ingresos y los gastos que tiene la empresa, en ese periodo de tiempo se obtiene el resultado, es decir, los beneficios cuando el resultado va a ser positivo o las pérdidas que obtiene la empresa cuando el resultado es negativo. En la cuenta de resultados podemos distinguir 5 partes, bueno, 4, vamos a distinguir 4 partes, aunque son 5 las que suelen usar los analistas financieros, pero 4 son las principales. Aquí veis 5, ¿vale? Nos olvidamos del margen bruto si queréis, porque ya os digo que lo usan los analistas, no todos, pero la mayoría. El margen operativo, el EBITDA, el beneficio antes de intereses e impuestos, que es el EBIT o BAI, y el beneficio antes de impuestos, que es el BAI, y por último el resultado. Esas son las partes que nos vamos a encontrar en cualquier cuenta de resultados. Vamos a ver su estructura. La estructura es que partimos de los ingresos por ventas o productos o servicios de la empresa. A esas ventas se le reducen o se le deducen los gastos proporcionales de ellas mismas y nos da un primer resultado, que es lo que os he dicho antes, que es el margen bruto o importe neto de la cifra de negocios. Es lo que se llama resultado de explotación. A este margen bruto le restan los gastos operativos de la infraestructura de la empresa, que incluye pues toda la variación de existencia, los trabajos realizados para inmovilizado, aprovisionamientos, deterioros, gastos, los gastos de explotación y si ha tenido la empresa ingresos o gastos extraordinarios. Es el resultado extraordinario. Son operaciones no habituales de la explotación de la empresa. Todo esto obtenemos lo que es el EBITDA. Son los beneficios operativos antes de amortizaciones, de intereses y de impuestos. A este EBITDA, al restarle la pérdida de valor anual del inmovilizado o del activo de la empresa, que es lo que llamamos amortización, sería como la depreciación por el uso de todos esos bienes, llegamos a obtener el beneficio antes de intereses e impuestos.
es lo que se denomina EBIT o BAI, beneficio antes de intereses e impuestos. A este se le suman o se le restan lo que son los gastos financieros, lo que es el resultado financiero de la empresa, serían los intereses, comisiones por operaciones financieras u otros tipos de financiación o de inversión que la empresa realiza, y por tanto el resultado financiero se le suma o se le resta dependiendo de su saldo, del resultado que nos dé, al beneficio antes de intereses e impuestos, llegando al resultado antes de impuestos, lo que es el BAI, beneficio antes de impuestos de la empresa, que puede ser positivo o negativo y que irá reflejado en el balance de situación y en la parte del patrimonio. Hemos visto antes que el patrimonio era lo que era capital social, las tres partidas principales, las reservas y el resultado del ejercicio. Bueno, pues ahí lo veremos cómo se van a reflejar en uno de los ejemplos que vamos a ver, cómo va a ir reflejado el beneficio antes de impuestos. La diferencia luego sobre el beneficio antes de impuestos nos va a dar el impuesto sobre el beneficio, sobre el que se le aplica el impuesto sobre el beneficio. Y al restarle ese impuesto de beneficios, vamos a llegar a lo que es el resultado neto o el resultado de ejercicio, que, como he dicho antes, puede ser positivo en el caso de obtener beneficios o negativo en el caso de las pérdidas. Aclararos también que en las cuentas de resultados, en algunas de ellas, como veis, vamos a poder encontrar lo que hemos visto antes, las cifras recogidas entre paréntesis. Recordar que son cantidades en negativo, que en lugar de ponerlas con el signo negativo antepuesto a la cantidad, bueno, pues se recogen entre paréntesis. Que del resultado positivo del ejercicio es sobre el que la Junta General de Accionistas va a aprobar los porcentajes, tanto el que destina a retribuir al accionista o al pago de dividendos, lo que es el llamado payout, y el porcentaje destinado a reservas o a fondos propios que van a servir para la autofinanciación de la empresa. El análisis de la cuenta de resultados nos va a indicar la capacidad que tiene la empresa de generar beneficios. Pero no solo eso, sino cómo se generan los resultados, cómo se está gestionando la empresa. Recordad siempre que lo importante de la cuenta de resultados no solo es el propio resultado, sino cómo se llega a él, cómo se ha obtenido ese resultado. Vamos a ver un ejemplo. Cuenta de resultados. Antes de entrar al ejemplo, nos pedían que si podías regresar a la diapositiva anterior un momento. A esta que tenías, no, a la anterior. Vale. ¿Esta? Vale, sí, parece que estaban anotando las fórmulas o viendo algún... Vale. En cuanto me diga el usuario. Vale, perfecto. ¿Vale? Sí, es que no sé si fue algo que no le quedó claro o que estaba anotando fórmulas. De Pero acuerdo. quería ver la pantalla anterior, sí, sí. De acuerdo. Bueno, seguimos con el ejemplo. Veis, en este primer ejemplo, lo primero que vemos, cuenta de resultados consolidada. Recordar que dijimos que consolidada es porque pertenece a un grupo de empresas, y está integrado los balances y los estados contables. En este ejemplo volvemos a ver las dos columnas, 31 de marzo del 2017 al 31 de marzo del 2018. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se trata de una cuenta de resultados interanual, ¿vale? Esta no pertenece al año natural, pero sí a dos trimestres de distintos años, 31 de marzo del 2017 y del 2018. Lo primero, veis, nos encontramos con los ingresos por ventas de producto, acuerdos de licencia, otros ingresos, el coste de las ventas, entre paréntesis, y los gastos de comercialización.
los gastos de explotación, administración, ganancias, y llegamos al resultado de explotación de esta empresa. Como veis, bueno, pues tuvo pérdidas en marzo del 2017 y ha incrementado sus pérdidas en marzo del 2018. Tiene unos menores ingresos, aunque sus acuerdos, por los ingresos por acuerdo de licencia son superiores. Los costes de venta los ha reducido. En fin, bueno, esto sería ya analizar la empresa. Pero, como veis, la estructura se establece primero mediante los ingresos, le reducen los gastos de esos productos y se llega al resultado de explotación. Del resultado de explotación reduce los ingresos, le incrementa los ingresos financieros y deduce los gastos financieros, obteniendo un resultado financiero neto y llegando al resultado antes de impuestos. Sobre este resultado antes de impuestos se le atribuye, se le asigna lo que es el impuesto y se llega al resultado del ejercicio. Como veis, esta empresa tiene resultados negativos, sin embargo, sus impuestos son positivos. ¿Por qué? Pues seguro, y esto lo vamos a ver luego en lo que es la memoria, el apoyo ese que decíamos, el informe de apoyo que decíamos de estas cuentas de resultados, seguro que tiene subvenciones o tiene deducciones especiales sobre sus resultados, o bien porque está haciendo investigación, desarrollo e innovación, etcétera. Y con lo cual reduce mucho sus pérdidas. Por lo tanto, ha pasado en el ejercicio 2017, en el primer trimestre del ejercicio del 2017, de tener puesto que se trata de miles de euros, 2.465 millones, a tener unas pérdidas de 1.320 millones. Este sería ya la cuenta de resultados consolidada completa. Antes la hemos visto por partes y aquí ya la tendríamos completa. Veis que abajo, en la parte de abajo, nos dice resultado del ejercicio atribuibles a propietarios de la dominante. La dominante en este caso sería la empresa que hemos localizado. ¿Cuál es la empresa? Y dentro de la consolidada, esto pertenece a los propietarios, a quien tiene el capital social mayor, ¿vale? Y las participaciones en las empresas no dominantes. El siguiente estado que vamos a ver es el estado de flujos de efectivo. Es el tercero por importancia de los estados contables financieros. Se trata de un estado contable que refleja los flujos de efectivo de la empresa y que están agrupados, igual que todos los anteriores estados contables, están agrupados en un orden determinado para poder interpretarlos de una forma sencilla. ¿Qué es el flujo de caja o cash flow? Pues es una magnitud que nos permite conocer la viabilidad de la empresa mediante su análisis del origen y aplicación de efectivo. Antes hablábamos de origen y aplicación de fondos. No tenemos que equivocarnos. Aquí se analiza el origen y la aplicación del efectivo. Tiene tres partes principales: los flujos de efectivo de actividades de explotación, los flujos de efectivo de actividades de inversión y los flujos de efectivo de actividades de financiación. Estas son las tres actividades principales que puede tener la empresa: su explotación, las ventas de sus productos; inversión, puesto que puede hacer inversiones y desinversiones, como hemos visto antes, invertir en la compra de un camión, por ejemplo; y de financiación, como recoge préstamos, da préstamos, etcétera. Estos estados de flujo se construyen básicamente calculando la diferencia
entre las cuentas que conforman el activo, el patrimonio y el pasivo de la empresa, entre un periodo y el anterior. Se efectúan algunos ajustes, algunas diferencias, se eliminan algunas cuentas y se construye de esa forma. Como os he dicho, no debemos de confundir el estado de flujos de efectivo con los ingresos y gastos que también veíamos que iban reflejados en la cuenta de resultados. Sin embargo, sí existe una interrelación, una correlación, ahora vamos a ver un ejemplo, entre los tres estados financieros: el balance de situación, la cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo. Por último, indicaros que el estado de flujos es importante para los analistas, ya que, a diferencia de lo que es la cuenta de resultados, donde van los ingresos y los gastos, en el estado de flujos lo que se refleja es el movimiento de efectivo de la empresa. Esto es mucho más difícil de manipular contablemente que los estados empresariales. Los resultados de las empresas se pueden manipular contablemente, no manipular, es decir, meto aquí la cifra porque no. Contablemente es más fácil. Hay una serie de partidas que se pueden estructurar y jugar con ellas. En el blog tengo, creo recordar, un artículo sobre el tema, o en la parte que hablo de las cuentas de resultados, hablo también de la manipulación de esos resultados, de cómo se pueden manipular. Vamos a ver un ejemplo, como os he comentado antes, de lo que es la correlación entre los tres estados contables. Y lo vamos a ver con una operación sencilla en las actividades de explotación. La empresa realiza a lo largo de su ejercicio, a lo largo de los días, compras y ventas. Compras, por ejemplo, de materia prima y ventas de productos, de los productos que realiza. Tanto las compras como las ventas generan unas facturas. Tenemos las facturas de compra y las facturas de venta. Y en un momento determinado, esa factura, si es una compra, nos genera un gasto, vamos a tener que pagar, y si es una compra, nos va a generar un ingreso. Lo vamos a cobrar. Como dijimos, tanto ingresos y gastos van reflejados en la cuenta de resultados. Pero también, al generar ese ingreso, estamos generando en distintos periodos de tiempo un derecho de cobro. Yo presento la factura, sé que voy a tener un ingreso y estoy generando un derecho de cobro. Esa factura me da derecho a cobrarla. Y el día de mañana, o acto seguido, o dentro de 90 días, la voy a cobrar en efectivo. Exactamente lo mismo nos pasa con las facturas de las compras. Nos genera una obligación de pago y, por tanto, un posterior pago en efectivo. Pues bien, tanto los derechos de cobro como las obligaciones de pago, recordar que derechos y obligaciones iban reflejados en el balance. Derechos de cobro, más concretamente en lo que era el activo corriente, en las cuentas de clientes, y la obligación de pago en lo que era el pasivo corriente, pago a proveedores, acreedores, etcétera. Pero por su parte, cuando nosotros efectuemos el cobro de efectivo y el pago el pago en efectivo, eso se va a reflejar en las cuentas de balance de tesorería, en lo que era el efectivo de la empresa. Y ese efectivo es lo que va a ir luego incluido y reflejado en lo que son los estados de flujo. Por lo tanto, con un sencillo ejemplo de lo que son las actividades, una actividad de explotación de la empresa, veis la interconexión de los tres estados contables de las empresas que hemos visto. Vamos a ver ahora, a conocer la estructura, una estructura sencilla del estado de flujos de efectivo. Su estructura, al igual que el resto de las cuentas anuales, tendrá un apartado para notas. Veremos luego su significado cuando conozcamos la presentación de estados anuales. Y en dos columnas, el ejercicio X y el ejercicio anterior X-1.
Recordad que el estado de flujo decíamos que tenía 3 apartados. El primero de ellos era el flujo de efectivo de las actividades de explotación, en el que se parte del resultado del ejercicio antes de impuestos. Están los cambios en el circulante, en el capital circulante, y otros flujos de efectivo de las actividades de explotación, lo que sería la regulación o la parte de modificación de los estados, donde se trata de eliminar gastos e ingresos que no suponen variación de efectivo y operaciones que se clasifican o que se van a calificar luego dentro de otro de los apartados de flujos de efectivo, las amortizaciones, las variaciones, etcétera. El segundo apartado que vamos a ver es el de flujos de efectivo de las actividades de inversión. Como hemos dicho, aquí se reflejan los pagos por inversiones, lo que era el activo no corriente, y los cobros por desinversiones, las ventas que hagamos de ese activo no corriente. Pagos y cobros. El tercer apartado, perdón, es el de flujos de efectivo de las actividades de financiación, los cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. Aquí reflejamos los cobros o se reflejan los cobros y pagos de emisiones y amortizaciones de capital, lo que son las subvenciones, cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero, las emisiones de financiación, de obligaciones, amortización de deuda, pago de préstamos. Y por último, el pago de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. Bueno, pues la suma de los flujos de efectivo de las actividades de explotación más la suma de actividades de inversión más las de actividades de financiación nos va a dar lo que es el aumento o disminución neta del efectivo o equivalentes. Y luego encontraremos lo que es el efectivo equivalente al comienzo del ejercicio y al final del ejercicio. Vamos a ver un ejemplo, un modelo completo de lo que es el estado de flujos de efectivo con todos sus apartados. Esta sería, ¿veis? La primera parte, las actividades de explotación. Aquí van todos los... Esto es lo más completo que se puede encontrar en los estados de flujo de efectivos. Se incluye absolutamente todo. Sin duda que aquellas empresas que no tengan muchos de estos apartados, pues no los vamos a encontrar. La mayoría de ellos no utilizan todos los apartados. Vamos a tratar de entender todo lo que hemos visto. ¿Veis? Este, por ejemplo, sería el de una empresa. Tiene muchos apartados, pero no todos. Estado de flujos al 31 de diciembre del 2016, estado de flujos al 31 de diciembre del 2017, la variación y notas. Aquí vemos unos números. Pues bien, estas notas se refieren a distintos epígrafes de lo que es la memoria. La memoria que decíamos que era uno de los documentos de apoyo que nos vamos a encontrar en los estados anuales. Voy a ir un poquito rápido, que me gustaría que se viera toda la presentación y nos queda un poquito. Vamos a ver un ejemplo sencillo de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Tenemos lo que es el balance de situación, ejercicio X-1 y ejercicio X. ¿Veis? Activo corriente, total activo, el pasivo y el patrimonio neto. Ambas están cuadradas, es decir, el total del activo del X-1 nos da lo mismo que el pasivo del X-1, exactamente con el ejercicio X. Menos liquidez, mayor liquidez, menos exigible, más exigible. Y la cuenta de resultados, una cuenta de resultados muy sencilla. Las ventas, coste de ventas, otros gastos de explotación, BAI, el BAI y el resultado de ejercicio después de impuestos. Bueno,
pues a simple vista esta empresa está mejorando desde un ejercicio a otro. Comentaros que aquí, por ejemplo, en el balance he puesto amortización acumulada. Esto en un balance de situación normal no nos lo vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar lo que es el inmovilizado material con su valor neto. El valor neto es el coste de ese bien menos el desgaste, menos la amortización que anualmente va haciendo la empresa. ¿Dónde podemos ver lo que es la amortización acumulada? Pues en esa memoria que hemos comentado antes. En la memoria de los estados anuales. Vamos a ver cómo se construye el estado de flujos con sus tres apartados. Partimos del resultado antes de impuestos, se refleja en la parte correspondiente, se realizan distintos ajustes, como es la amortización del inmovilizado. Este sería la amortización que corresponde a este ejercicio y que luego, lógicamente, se va a sumar a la que teníamos acumulada anterior, 92 más los 454 nos va a dar los 546. Y los gastos financieros, ¿veis? Amortizaciones y gastos financieros. Bueno, pues porque las amortizaciones no generan ningún movimiento de efectivo y los gastos financieros que sí lo generan, lo que hace es recalificarlo y recolocarlo en otros flujos de efectivo de las actividades de explotación como pago de intereses. Esos eran los ajustes que comentábamos que iban en el resultado, en los flujos de efectivo de las actividades de explotación. Continuamos con las existencias, deudores, proveedores. Entonces, esto lo que hacemos es por diferencia entre ejercicios, las existencias. Pues 700 que teníamos en el ejercicio -1 al ejercicio actual, una diferencia de 200. Han incrementado las existencias. En deudores exactamente igual, lo que es la cuenta de clientes. Y en acreedores, pues bueno, pues proveedores y acreedores, la diferencia entre la suma de estos dos apartados. Vemos que recoloca lo que eran los gastos financieros y posteriormente los impuestos. Bueno, pues estos tres apartados, otros flujos, cambios de capital corriente y el resultado, junto con el resultado de ejercicio antes de impuestos, nos va a dar una variación de flujo de efectivo en las actividades en el ejercicio X de menos 89. Continuaba con los flujos de efectivo de las actividades actividades de inversión y, como veis, aquí lo que ha hecho la empresa ha sido invertir 300.000 o 300, por lo tanto lo mete como pago por inversión. No ha tenido desinversiones, es decir, ha incrementado pero no ha disminuido. Y por último, los flujos de lo que es la actividad de financiación, lo que son las deudas bancarias. No tiene cobro y pagos por instrumentos de patrimonio, pero sí tiene cobros y pagos por instrumentos de pasivos financieros. Se ha incrementado la deuda bancaria en 421. Bueno, pues 421 serían las actividades de financiación. La suma de las actividades de explotación, de las actividades de inversión y de las actividades de financiación nos va a dar el aumento o disminución neta del ejercicio del efectivo o equivalentes. Veis que aquí dice efectivo equivalentes al comienzo del ejercicio y nos vamos aquí a la tesorería en el balance de situación y se corresponde con la tesorería que tenía la empresa antes de comenzar este ejercicio, 100. ¿Cuánto tiene al finalizar el ejercicio?
Pues 100 más los 32 de ahora, 132, y lo vemos que aparece reflejado y cuadra con la cantidad que teníamos en el documento. Por último, vamos a ver las cuentas anuales e informes de gestión. Hemos dicho que eran balance, resultado, estado de flujos y modificaciones o cambios de patrimonio. Y lo que es la memoria. Vamos a ver 3 ejemplos rápidos. El de PharmaMar, el de Celgene Corporation y el de Merck, la alemana Merck. Bueno, pues PharmaMar, si nos vamos a lo que antes hemos localizado en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, entramos en los informes financieros anuales. Veis que aquí están los de varios años. Pinchamos en uno de ellos y nos presenta lo que es el PDF. Esto es lo mismo que vamos a encontrar, cuentas anuales e informes de gestión. En primer lugar, siempre el informe de auditoría. Veíamos que era otro de los informes de apoyo que vamos a encontrar en las cuentas anuales, donde refleja su opinión, etcétera. Y habla de algunos datos que vamos a encontrar en los estados contables. A continuación, el balance para los ejercicios 2016-2017, con sus correspondientes notas. El pasivo, patrimonio neto y pasivo, cuenta de resultados, estado de ingresos y gastos reconocidos, cambio de patrimonio, estados de flujos. Estos son. Y aquí, a partir de aquí empieza lo que es la memoria de las cuentas anuales. Habla de la actividad de la empresa. Aquí podemos encontrar datos del capital social, cómo está constituido, todo aplicación de los resultados. ¿Veis? Lo que decíamos, el resultado que tiene, cómo lo aplica. Dice que presentados en la Junta General los resultados, bueno, pues cómo se van a aplicar. Las valoraciones, etcétera. Esto, como os he dicho, es lo mismo que vamos a encontrar en la página de PharmaMar. Información financiera, memorias anuales, exactamente igual. Lo vamos a encontrar en el 2017, cuentas anuales individuales o de PharmaMar. ¿Vale? Bueno, el informe de auditores, el informe de gestión, la memoria, y las cuentas anuales. ¿Veis? Este es exactamente el mismo informe que el que ha presentado en la CNMV. Patrimonio, balance, cambio de estructura de flujos, etcétera. Le ponen más fotos, le ponen, pero exactamente lo mismo. A partir de aquí, la memoria. Exactamente más bonito, pero exactamente lo mismo que hemos encontrado. Vamos a ver si vemos el de Celgene, que es, habíamos dicho que era el 10K. Bueno, pues 10K Documents. Y aquí en documento encontramos todo lo que es el informe mucho más completo que el que podemos encontrar en la CNMV, por ejemplo. Bueno, pues dentro de los apartados que hay de la tabla de los contenidos, nos vamos a Financial y aquí encontramos lo que es el balance de la empresa, ¿vale? La cuenta de resultados, movimientos de patrimonio, estado de flujos, todo. Esto si lo traducimos a español. Para los que no se defienden en inglés, pues veis, ingresos netos, depreciaciones, amortizaciones, todo. Nos traduce absolutamente todo el informe.
Por último, vamos a ver el de la alemana Merck. Bueno, pues Investors. Y aquí vemos las presentaciones. Bueno, los trimestres que lleva, el informe anual, también lo podemos encontrar en los reportes, en el 2017. Vemos el reporte del 2017 y lo podemos encontrar online. Se me ha olvidado comentaros antes que en la SEC, por ejemplo, al encontrar documentos, podemos también entrar en los datos interactivos, que es la presentación más o menos exactamente igual, pero como veis, presentados de forma mucho más rápida, sin lo que es el informe, aunque luego lo que son las anotaciones y las memorias y demás, las encontramos aquí en los datos financieros, ¿vale? Y las notas sobre los estados financieros. Aquí veis los ejercicios y exactamente igual, traducimos al español, ¿vale? Volvemos a lo que estábamos viendo de la alemana, y aquí veis los datos de la alemana también. Y bueno, pues después de muchos datos aparecen también los estados contables y financieros de la empresa. Hacen un estudio, esto sí que no lo podemos traducir porque es una presentación PDF y está todo en inglés. La mayoría de las empresas que encontramos en PDF informes están en inglés. Sí podemos traducirlos si lo encontramos entramos, por ejemplo, en lo que es la empresa que se dedica a mantener los estados contables de los alemanes, y ahí sí que lo podemos traducir, ¿vale? Yo creo que con estos tres ejemplos, con estos tres ejemplos, no sé si tendréis alguna otra pregunta que hacer o formular. Y si no, pues daros las gracias por vuestra asistencia, que espero que os haya sido interesante y que podáis sacar partido de este pequeño y sencillo manual. Y os deseo a todos lo mejor para vuestras inversiones. Si no hay ninguna pregunta, Gracias a ti, Rafa. No hay preguntas, varios. Bueno, espera, ahora sí acaba de entrar una pregunta. Que si podrías recomendar algún libro para aprender de contabilidad y añadir la formación. bueno, pues libros de contabilidad hay muchísimos. Yo me iría, tendría que mirar para no equivocarme, porque yo tengo desde el 2007, pues te puedo decir que tengo 10, 12 libros, todos hablan lo mismo, unos se desarrollan más, otros menos, y tendría que primero buscar alguno que incluya todo desde un principio básico, para aquel que quiera saber luego meterse mucho más profundo, encontrar algún otro. Si te dejan el correo, yo le puedo mandar 2 o 3 ejemplos de libros para comenzar con lo que es la estructura de los estados contables y para aprender también pequeños análisis de balances y de cuentas de resultados. Sería lo más completo. Vale, perfecto. Le diré que se pongan. Nos ha dejado ahora el email y te lo paso y demás. Hay Estupendo. varios dándonos el. Bueno, vale. Sí.
hay varios ahora que nos han dejado el email para la formación. Entonces, quizás lo que hagamos sea un correo a todos los asistentes y cuando recomiende la formación, enviamos un correo a todos los asistentes para que lo tengan. Estupendo. Hay varios dándote las gracias por el webinar y demás. Ha estado muy bien, la verdad. Y nada, decirle a los asistentes que la grabación estará mañana y que eso, que cualquier duda, si quieren tener la presentación, que te pueden escribir a tu webinar, a tu blog, Sí, pidiéndote sin la problema. presentación ahí con cualquier comentario en un post de blog y así lo pueden tener todos los asistentes. Gracias, Sin espero problema. que sea el primero de próximos. Podemos programar algún próximo para los próximos meses y poder seguir ayudando a los usuarios. Gracias a vosotros por la invitación y gracias a todos los asistentes y repito que espero que se saque o que se pueda sacar un pequeño partido de este manual. Pues muchas gracias a Gracias todos. y hasta luego. Hasta luego.